un artista callejero reveló los oscuros secretos de Keanu Reeves. En 30 minutos, un dibujo cambió la historia. En el corazón palpitante de Madrid, cuando la ciudad se sumerge en la penumbra de la noche, las calles de Malasaña y Lavapiés se convierten en el escenario perfecto para lo inesperado. Santiago, un artista callejero de mirada intensa y alma herida, caminaba por las aceras empedradas con la determinación de quien lleva consigo años de batallas silenciosas contra la injusticia. Cada cicatriz en su rostro contaba historias de traiciones y esperanzas perdidas, y aquella noche, el destino parecía haber preparado un capítulo decisivo. Mientras la brisa nocturna acariciaba sus facciones marcadas por el paso del tiempo, su móvil vibró con un mensaje que heló la sangre en sus venas. 30 minutos para cambiarlo todo. Aquellas palabras, escritas con una tipografía casi onírica, le hicieron detenerse en seco. No era una simple notificación, era una convocatoria a un desafío que prometía unir su vida con la de una figura inesperada del espectáculo, nada menos que Keanu Reeves, cuya imagen inmaculada había comenzado a opacar oscuros secretos. Con el corazón acelerado y la mente inundada de recuerdos de noches solitarias y de protestas clandestinas, Santiago sintió que aquella advertencia era la chispa de una rebelión interna. Durante años, había visto cómo el arte se convertía en el arma de los poderosos para ocultar verdades incómodas, y ahora se le presentaba la oportunidad de romper ese silencio. Sin mediar palabra, se encaminó hacia una pared olvidada en el barrio, dispuesto a plasmar su furia y su esperanza con cada trazo de spray y pincel. Mientras avanzaba por la calle del Sol, una de las arterias históricas de la ciudad, el murmullo del tranvía y el eco de pasos distantes creaban una banda sonora de misterio. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, como si cada sombra albergara un secreto milenario. De repente, en el reflejo de una antigua vidriera, sus ojos se cruzaron con la silueta de alguien oculto entre las penumbras. La figura, apenas perceptible, parecía seguir cada uno de sus movimientos, observándolo con una mirada que mezclaba advertencia y complicidad. «¿Quién anda ahí?», murmuró Santiago, sintiendo que cada fibra de su ser vibraba con la incertidumbre. Pero la sombra se desvaneció tan rápido como apareció, dejando tras de sí un silencio que parecía gritar la inminencia de un cambio ineludible. La imagen de esa presencia se fusionaba en su mente con el mensaje que había recibido, recordándole que el tiempo era un enemigo implacable y que cada segundo contaba en la cuenta regresiva hacia lo desconocido. La ciudad, siempre viva y caótica, parecía suspender el aliento ante la determinación del joven artista. Los faroles titilaban en la negrura y las fachadas de los edificios, marcadas por la historia, servían de lienzo para recuerdos de viejas glorias y nuevas luchas. Santiago recordaba con nostalgia los días en que sus murales eran gritos de libertad, ahora reducidos a meros actos de resistencia. Aquella noche, su arte no sería solo un homenaje a la verdad, sino un reto a un sistema que durante demasiado tiempo había permitido que la corrupción se ocultara tras imágenes perfectas. Con cada paso, la urgencia crecía en su interior. El mensaje le instaba a actuar antes de que el tiempo se agotara, a dejar su huella en un mundo que necesitaba despertar. La idea de que en tan solo 30 minutos su destino se entrelazaría con el del enigmático Keanu Reeves lo llenaba de una mezcla de terror y emoción, como si estuviera a punto de abrir una puerta prohibida hacia secretos largamente enterrados. La visión del mural que emergía en su mente se fusionaba con la sensación de que cada trazo sería un grito, una confesión de los miedos y anhelos que bullían en su interior. En ese preciso instante, cuando el reloj parecía marcar un compás ineludible, Santiago se sumergió en la oscuridad con una convicción férrea. El eco de sus pasos en el empedrado se convertía en la cuenta regresiva de una revolución artística, y la presencia furtiva en la vidriera le recordaba que no estaba solo en aquella cruzada. La noche madrileña, cómplice de su determinación, guardaba en sus sombras el presagio de que lo que estaba por suceder cambiaría no solo su vida, sino también la forma en que la verdad era revelada. ¿Qué secretos se desvelarían en esos 13, 15, 30 minutos fatídicos? La respuesta se perdía en el murmullo del viento, dejando al espectador con la certeza de que el verdadero espectáculo apenas comenzaba. Bajo la luz temblorosa de una farola, Santiago se detuvo frente a la vieja pared de ladrillo en pleno corazón de Lavapiés, un rincón emblemático de Madrid donde cada grieta y sombra contaba una historia olvidada. Con manos firmes a pesar de la inquietud que bullía en su interior, comenzó a preparar su material, latas de aerosol, pinceles y una paleta de colores que prometían convertirse en el grito de una verdad largamente oculta. Esa pared, testigo silente de innumerables anhelos y desencuentros, estaba a punto de transformarse en el lienzo de una revelación que desafiaba el orden establecido.
Santiago sabía que cada trazo debía llevar consigo la fuerza de sus convicciones y el dolor de su pasado. Mientras ajustaba su máscara para protegerse del frío y la mirada inquisitiva de la noche, recordó aquellos días de injusticia que lo marcaron, la humillación de ver cómo el poder se disfrazaba de perfección, y cómo las verdades incómodas eran sepultadas tras imágenes impecables. En su mente resonaban las palabras de su abuelo, un hombre que había luchado por la justicia en tiempos difíciles. El arte es la voz del que no puede gritar. Con esa herencia en el alma, Santiago se dispuso a convertir el silencio en un alarido visual. El primer contacto del spray contra la pared fue casi ceremonial. Un chorro de azul intenso se mezcló con salpicaduras de rojo y amarillo, formando un patrón caótico pero deliberado. Con cada pulsación, el muro se transformaba lentamente en un espejo distorsionado de la realidad, donde el color y la forma se fundían en metáforas visuales. Cada pincelada era una confesión, un recordatorio de la lucha interna que había vivido durante años y que ahora se plasmaba en una imagen que nadie podría ignorar. Mientras el mural cobraba vida, Santiago sintió cómo las emociones se desbordaban en su interior. En un instante de pausa, la mirada se perdió en el horizonte de la pared, y el murmullo de la ciudad se convirtió en un eco lejano. Fue entonces cuando la visión de un reloj digital, incorporado discretamente en el diseño, captó su atención, un temporizador que marcaba la cuenta regresiva de 30 minutos. Ese detalle, casi inadvertido para el ojo inexperto, era la clave que conectaba su obra con el mensaje enigmático recibido horas antes. Cada segundo que pasaba intensificaba la urgencia de su misión, haciendo que su corazón latiera al compás del tiempo incesante. Entre trazos y colores, la memoria lo embargó. Recordó una conversación susurrada en un bar de Malasaña, donde se mencionaban rumores oscuros sobre la vida perfecta de Keanu Reeves. Se hablaba de secretos enterrados tras la fama, de alianzas ocultas con personajes que movían los hilos del poder en el mundo del espectáculo. Aquella charla, cargada de intriga y sospecha, había encendido en Santiago la chispa de una revelación. ¿Qué pasaría si esos secretos se hicieran públicos? ¿Sería posible que la imagen inmaculada del famoso actor escondiera una doble vida? Con cada pincelada, trataba de capturar no solo una imagen, sino la esencia de esa contradicción. El sonido del aerosol, el roce del pincel contra la superficie y el murmullo distante de la ciudad se entrelazaban en una sinfonía que solo él podía oír. En un arranque de inspiración, se atrevió a esbozar un rostro que, a la vez, recordaba la figura serena y enigmática de Keanu Reeves, pero con rasgos distorsionados por la sombra de la verdad oculta. Los ojos del retrato parecían mirar más allá del lienzo, como si intentaran comunicar un secreto que solo aquellos dispuestos a desafiar el statu quo pudieran comprender. Esa imagen, cargada de simbolismo, era el núcleo de su obra, la dualidad de la fama y la oscuridad, el brillo de una estrella y las cicatrices de una verdad sepultada. Entre el fervor del momento, una voz interna le instó a no detenerse. Cada color, cada trazo, es una declaración de lo que el mundo necesita ver, se repetía en silencio, mientras sus manos volvían a danzar sobre la pared. Con precisión y emoción, añadió detalles que simbolizaban la lucha contra la corrupción, una serie de líneas entrelazadas que evocaban laberintos sin salida y figuras geométricas que representaban el sistema opresor. La obra se convertía en un mosaico de emociones y denuncias, una invitación a cuestionar aquello que se daba por cierto. El murmullo de la madrugada fue interrumpido brevemente por el sonido de pasos distantes. Sin embargo, Santiago no se dejó distraer. Aquella presencia, que ya había dejado su huella en el episodio anterior, parecía desvanecerse en la bruma de la noche. El artista, consciente de que el tiempo corría y que la cuenta regresiva no se detendría, intensificó su trabajo. El mural, a medio completar, brillaba con la fuerza de una verdad que se negaba a ser silenciada. Cada pincelada era un acto de desafío, un grito mudo contra las mentiras que la sociedad había aceptado sin cuestionar. Con el temporizador marcando el avance inexorable del tiempo, Santiago se detuvo un instante para contemplar su obra. La fusión de colores, formas y símbolos había alcanzado una armonía inquietante, una armonía que prometía desvelar secretos que, hasta ese instante, habían permanecido ocultos tras fachadas inmaculadas. La tensión era palpable, y en el silencio que siguió a cada trazo se escondían preguntas sin respuesta, impulsando la expectación hacia el inminente clímax. En ese preciso instante, mientras el último rayo de luz de la madrugada se colaba entre los edificios, Santiago supo que había iniciado algo mucho más grande que él. La verdad estaba a punto de emerger, y cada trazo, cada color, era una invitación para que el mundo despertara. El arte, en sus manos,
se transformaba en la llave que abriría las puertas a un futuro donde nada volvería a ser igual. El mural terminado había irrumpido en la noche madrileña como un estallido de colores y revelaciones, un grito silencioso que se esparcía con la fuerza de una tormenta inminente. Las redes sociales se inundaron de imágenes y mensajes, y en cuestión de minutos, la obra de Santiago se convirtió en el epicentro de un escándalo sin precedentes. Cada rincón de la ciudad, desde las estrechas calles de Malasaña hasta las amplias avenidas de Chamberí, vibraba al compás de la noticia. Un mural que denunciaba oscuros secretos vinculados a la superestrella Keanu Reeves había salido a la luz, desatando una avalancha de reacciones que iban desde la incredulidad hasta el furor colectivo. Los primeros comentarios surgieron en las plataformas digitales, donde usuarios indignados compartían capturas y analizaban cada símbolo inscrito en la pared. Había quien afirmaba haber descifrado códigos que vinculaban a Reeves con una red de corrupción y poder, extendida hasta los rincones más insospechados del mundo del espectáculo y la política. El hashtag #VerdadReyes se impuso rápidamente, convirtiéndose en la consigna de una multitud que clamaba justicia y transparencia. En la penumbra de la madrugada, foros y blogs se llenaban de teorías conspirativas y denuncias, mientras periodistas madrileños preparaban investigaciones que prometían sacudir los cimientos de un sistema largamente adormecido. La élite no tardó en reaccionar. Ejecutivos, políticos y figuras influyentes se vieron obligados a emitir comunicados intentando desvirtuar las acusaciones. Los medios de comunicación, fascinados por la magnitud del escándalo, emitían reportajes en directo, interrogando a expertos y fuentes anónimas. La imagen inmaculada de Keanu Reeves, hasta entonces símbolo de integridad y profesionalismo, comenzaba a tambalear bajo la presión de evidencias reveladas en el mural. La dualidad entre el glamour público y la oscuridad oculta se volvía innegable, y cada palabra, cada imagen, era un golpe certero al prestigio del actor. En medio de esta vorágine informativa, la figura enigmática que había sido vista en las sombras reaparecía. Aquella presencia misteriosa, observada de reojo por fotógrafos y testigos, se deslizaba entre la multitud reunida frente al mural. Algunos decían que era un informante infiltrado, mientras otros creían que se trataba de un vigilante de la verdad, encargado de proteger secretos aún más oscuros. Su silueta, apenas distinguible bajo la iluminación intermitente de las farolas, añadía un aura de peligro e intriga al ya explosivo escenario. La tensión alcanzó un punto álgido cuando, en una entrevista en directo transmitida por Voz de Madrid, un reportero reveló fragmentos de conversaciones y documentos filtrados que sugerían reuniones secretas y alianzas ilícitas entre altos funcionarios y poderosos empresarios. Las declaraciones, cargadas de determinación y con voz temblorosa, daban cuenta de una corrupción sistemática que iba más allá de lo imaginable. Cada palabra resonaba en la mente de los espectadores, encendiendo una llama de indignación que se extendía por toda la capital. El retumbar de los pasos y los murmullos en las calles se transformaba en una sinfonía de protesta. Grupos de ciudadanos, armados solo con la sed de justicia, se reunían en las plazas para compartir sus interpretaciones de los símbolos del mural. Entre ellos, un joven activista, cuyos ojos ardían con la furia de la verdad, alzaba la voz para exigir respuestas. «No podemos permitir que la fachada de la perfección oculte los crímenes del poder», gritaba con vehemencia, mientras su mensaje se propagaba a través de altavoces improvisados y redes sociales en tiempo real. La emoción era palpable, cada latido parecía sincronizado con la marcha imparable de una indignación colectiva. En los estudios de televisión, presentadores acostumbrados a la rutina se veían ahora obligados a lidiar con preguntas incómodas. Las cámaras enfocaban el mural, resaltando cada trazo y símbolo, y el impacto visual de una verdad que se negaba a ser enterrada. Los debates en vivo se transformaban en campos de batalla verbal, donde expertos en arte y política discutían acaloradamente sobre el significado oculto de la obra. Mientras tanto, en despachos reservados, figuras de alto rango trazaban estrategias para controlar el daño, conscientes de que el murmullo de la verdad había roto una barrera insalvable. La figura enigmática persistía en su andar entre periodistas y curiosos, dejando una estela de interrogantes. Su mirada, oculta tras unas gafas oscuras, parecía registrar cada detalle, como si archivara pruebas para un futuro juicio. Algunos testigos afirmaban haberlo visto intercambiar palabras breves pero intensas con agentes de seguridad, mientras otros insistían en que su presencia era una advertencia, un recordatorio de que cada acto de rebelión tiene un precio. El rumor de que el mural contenía un mensaje cifrado que vinculaba directamente a Keanu Reeves con actividades clandestinas dio pie a revelaciones impactantes.
Documentos filtrados y testimonios anónimos corroboraban la existencia de una red de poder que se extendía más allá del espectáculo, envolviendo a altos mandos y empresarios influyentes. Cada nueva evidencia era recibida con asombro y temor, y la figura del misterioso observador se consolidaba como el símbolo de una resistencia implacable contra los abusos del poder. La noche seguía su curso, y con ella la tensión crecía en cada esquina. El mural, testigo mudo de una revolución en ciernes, brillaba con una intensidad casi mística, reflejando la lucha entre opresión y libertad. La explosión del escándalo no era solo una crisis de imagen para una superestrella mundial, sino el inicio de una transformación social, donde cada trazo era un llamado urgente a la acción. Los ecos de esa verdad resonaban en cada calle, en cada hogar, y el futuro, incierto y desafiante, se vislumbraba cargado de la promesa de un cambio inevitable. La ciudad parecía haber sido sumida en un silencio tenso que preludiaba la tormenta. Santiago, el artista que había osado exponer los secretos ocultos tras la imagen inmaculada de Kenú Reeves, se encontraba ahora en el epicentro de una vorágine de acusaciones, amenazas y traiciones. La madrugada se adueñaba de las calles de Lavapiés, mientras las luces de neón parpadeaban en señal de alerta. En cada sombra se intuía la presencia de aquellos que preferían mantener la verdad oculta. En el pequeño y desordenado taller que solía utilizar para sus creaciones, Santiago recibía mensajes crípticos y llamadas anónimas que amenazaban con arrasar con su vida y su obra. Una noche, mientras revisaba frenéticamente su móvil, encontró un sobre sin remitente en el que se le exigía abandonar su cruzada a cambio de su seguridad. Las palabras escritas a mano decían: «La verdad tiene un precio, y el tuyo está por cobrarse. No te metas en asuntos que no te competen». Con el corazón golpeado por el miedo y la rabia, Santiago supo que había cruzado una línea de la que no podía retroceder. Cada mensaje, cada amenaza, parecía formar parte de una maquinaria oscura que se empeñaba en callar a los que se atrevían a desafiar el poder. Esa misma noche, en una reunión secreta en un viejo café de Malasaña, un informante anónimo se le acercó. Con voz temblorosa, el hombre le entregó un dossier con documentos y fotografías comprometedoras. Entre ellos, se destacaba un informe minucioso que vinculaba a Kenú Reeves con reuniones clandestinas en las que se decidían asuntos de gran trascendencia política y económica. «No puedo creer lo que veo», murmuró Santiago, abriendo el dossier con manos sudorosas. «Estos papeles demuestran que todo lo que creíamos es una fachada». El informante, con el rostro parcialmente oculto bajo la capucha, respondió en un susurro: «La élite hace lo que le da la gana. La verdad se oculta tras sonrisas y aplausos, pero cada secreto tiene su momento para salir a la luz. Toma esto como prueba». Las palabras del desconocido resonaron en la mente de Santiago, mientras la gravedad de la situación se hacía cada vez más evidente. La revelación de aquellos oscuros documentos amenazaba con derrumbar el impecable pedestal en el que se había colocado a Kenú Reeves, convirtiéndolo en el epicentro de una red de corrupción que se extendía por las altas esferas del poder. Con el dossier en mano, el artista sintió el peso de una responsabilidad inmensa. Sabía que, a partir de ese instante, su vida se transformaría en una lucha constante entre el deber de exponer la verdad y el peligro inminente de aquellos que querían silenciarlo. Mientras la noticia se extendía como pólvora por las redes sociales y los noticieros madrileños, las autoridades comenzaron a actuar. En una sala de reuniones en un edificio gubernamental del centro, altos funcionarios debatían acaloradamente sobre la veracidad de las acusaciones. Una de las voces, decidida y fría, proclamó: «Si estos documentos son auténticos, no solo estamos ante un escándalo de proporciones épicas, sino ante la traición de un sistema que ha protegido a sus privilegiados durante décadas». La tensión en esas habitaciones se podía cortar con un cuchillo, y las estrategias para encubrir la verdad se trazaban a la misma velocidad de la información que inundaba el país. En paralelo, Santiago se vio obligado a enfrentar no solo la presión de la opinión pública, sino también a lidiar con conflictos internos. En una conversación telefónica con su viejo amigo y confidente, Raúl, el artista confesó: «No sé si estoy preparado para pagar el precio de esta verdad, Raúl. Cada trazo, cada palabra, parece estar condenándome a una soledad infinita». La voz de Raúl, grave y serena, respondió: «La verdad siempre tiene su costo, Santiago. Pero recuerda que el arte y la justicia nacen de la valentía de quienes se atreven a desafiar lo establecido. No te rindas ahora, la lucha apenas comienza». Con el paso de las horas, la repercusión de la filtración se transformó en una auténtica crisis. Los ciudadanos,
hastiados de mentiras y encubrimientos, comenzaron a manifestarse en las plazas y calles, exigiendo explicaciones y justicia. El mural, que hacía apenas unas noches era símbolo de denuncia, se erigía ahora como un faro de esperanza y desafío. Cada imagen, cada trazo, parecía clamar por una rendición de cuentas, mientras el documento comprometedor se distribuía en múltiples versiones, generando debates acalorados y confrontaciones públicas. Santiago, sintiendo la mirada incesante de aquellos que se habían unido en la lucha contra la corrupción, decidió que no podía dar marcha atrás. Con el dossier expuesto y la fuerza de la indignación colectiva, se comprometió a continuar su misión, consciente de que su vida pendía de un hilo. La revelación había destapado una vorágine de secretos y traiciones, y el precio de la verdad se hacía sentir en cada esquina de la ciudad. En aquel instante, en medio de amenazas, diálogos urgentes y la presión implacable de un sistema en decadencia, Santiago comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que, al final, la justicia se labraría con el coraje de quienes se atreven a enfrentarse a la oscuridad. La ciudad entera parecía palpitar al unísono con el rugido de la verdad que ya no podía ocultarse. En las primeras luces del alba, Madrid se había transformado en un escenario revolucionario. Las calles se llenaban de ciudadanos decididos, y plazas emblemáticas como la Puerta del Sol y la Plaza Mayor vibraban con consignas y cantos de libertad. La imagen del mural de Santiago, impresa en gigantescos carteles y difundida en cada pantalla, se había convertido en el símbolo ineludible de una nueva era de transparencia y justicia. La multitud se congregaba frente a edificios históricos, donde las voces se alzaban en una sola melodía de protesta. Entre la marea humana, Santiago emergía como el rostro de una rebelión que había comenzado con un solo trazo, pero que ahora amenazaba con derrumbar siglos de impunidad. Con la mirada serena, a pesar de las cicatrices de la persecución, el artista se movía entre la gente, reconociendo en cada rostro la esperanza de un futuro distinto. La violencia del sistema había sido desarmada por el poder de la verdad, y cada paso de la multitud resonaba como un latido colectivo en pos de la justicia. En una de las esquinas más transitadas, un grupo de periodistas se agolpaba alrededor de una pantalla improvisada, donde se transmitían en directo los testimonios de ciudadanos que exigían explicaciones. Una joven activista, con el fervor en la voz y las manos alzadas en señal de desafío, declaró: «Ya no aceptamos más mentiras. Hoy derribamos las barreras que han silenciado nuestras voces. La verdad es inquebrantable y nosotros somos su eco». Mientras tanto, en un despacho de una institución gubernamental, funcionarios nerviosos trataban de contener el avance de la protesta. Las estrategias para encubrir la filtración y los oscuros vínculos revelados parecían desmoronarse ante la fuerza imparable de la opinión pública. Los rumores sobre la implicación de Kenu Reeves en una red de corrupción y poder habían calado hondo, generando una ola de indignación que no dejaba espacio para el silencio. En medio de este torbellino, la figura de Santiago brillaba con luz propia. A pesar de haber recibido amenazas y haber sido objeto de persecución, su compromiso con la causa le daba la fortaleza para seguir adelante. Rodeado de simpatizantes y manifestantes, el artista se dirigió a la multitud con voz pausada pero firme. «Hoy, cada pincelada de mi mural se funde con la fuerza de nuestras convicciones. No se trata solo de denunciar la corrupción, es un llamado a la transformación. La verdad nos libera, y juntos somos la chispa que encenderá el cambio». Sus palabras se esparcieron como un fuego incontrolable, haciendo eco en cada rincón de la ciudad. Sin embargo, justo cuando parecía que la revolución había alcanzado su clímax, un nuevo y desconcertante mensaje apareció de la nada en la pared de un antiguo edificio del centro. Pintado con trazos precisos y simbólicos, el mensaje decía enigmáticamente: «La historia apenas comienza». Esa simple declaración, cargada de misterio y advertencia, detuvo por un instante a la multitud. ¿Qué nuevos secretos aguardaban en la penumbra? ¿Qué fuerzas aún invisibles manipulaban los hilos del poder? La incertidumbre se mezclaba con la euforia, y las miradas se encontraban en un mar de preguntas sin respuesta. La sensación de que algo mayor se avecinaba se apoderó del ambiente, haciendo palpitar el corazón de cada espectador. Mientras las cámaras capturaban ese instante, los altavoces improvisados de la protesta amplificaban el mensaje. Un anciano, con voz temblorosa pero llena de convicción, añadió: «Cada señal es un recordatorio de que la lucha por la verdad es interminable. No permitamos que el miedo apague nuestro deseo de saber. Seguiremos adelante, sin importar el precio». La declaración resonó en la madrugada madrileña, sembrando en cada alma la semilla de una revolución perpetua.
El eco de la protesta se fusionó con el murmullo incesante de la ciudad, transformando cada calle y rincón en un bastión de resistencia. Santiago, en medio de esa marea humana, comprendió que su obra había trascendido el mero acto de pintar. Su arte se había convertido en el faro que iluminaba la oscuridad, en la chispa que encendía la transformación social. La revolución, envuelta en la incertidumbre de ese mensaje críptico, dejaba entrever que la verdad, aunque desvelada, era sólo la puerta de entrada a secretos aún más profundos. En cada paso, en cada grito, en cada mirada cómplice, se insinuaba que la lucha contra el poder opresor continuaría, y que el mural de Santiago era apenas el inicio de una nueva era. Con la promesa de que la historia estaba lejos de terminar, la multitud se dispersó, llevando consigo el eco de una revolución que jamás se apagaría.